Imagina que vuelves a casa después de un largo día. Conduces tranquilo por la ciudad, sin prisas, sin preocupaciones. Pero de repente, unas luces rojas y azules parpadean en tu retrovisor. Tu corazón se acelera. No hiciste nada malo. Te detienes. Respiras hondo. Haces todo bien, cada movimiento con cuidado. Y, aún así, sientes que algo no está bien. Ahora imagina que, sin razón alguna, te obligan a salir del auto. Te esposan. Te llevan a una comisaría sin explicaciones. Te miran con sospecha, como si tu existencia misma fuera un delito. ¿Qué harías si fueras tratado como un criminal solo por prejuicios? ¿Cómo te sentirías si el sistema que debería protegerte se volviera en tu contra? Esta es la historia de James Carter, un hombre que vivió esa injusticia en carne propia, pero lo que nadie sabía es que él tenía el poder para cambiarlo todo. La ciudad dormía bajo un manto de luces parpadeantes. James Carter conducía por una avenida casi vacía, con las manos firmes sobre el volante y la mente absorta en los desafíos que enfrentaría en su nuevo cargo. Su reputación como líder justo lo precedía, pero sabía que el camino hacia el cambio no sería fácil. Las calles se sucedían en una cadencia tranquila hasta que unas luces rojas y azules iluminaron su retrovisor. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras señalaba y se orillaba con cautela. Apagó el motor, mantuvo las manos visibles sobre el volante y esperó. El crujido de pasos se acercó. Un golpe seco en la ventanilla lo hizo girar el rostro. El oficial Miller, con expresión severa, le indicó que bajara la ventanilla. James obedeció sin titubear. «Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema?», preguntó con voz serena. Miller intercambió una mirada con su compañero, el oficial Murray, antes de responder. «¿A dónde se dirige a estas horas?». «A casa», respondió James. Miller observó el interior del vehículo con desconfianza. «Baje del auto, por favor». James frunció el ceño, pero mantuvo su tono tranquilo. «¿Puedo saber el motivo?». «No creo haber cometido ninguna infracción». Murray dio un paso adelante. «Baje del auto. Ahora». James sintió una tensión familiar en el aire. Había vivido situaciones similares antes, conocía el guión. Inspiró hondo y, sin discutir, abrió la puerta lentamente, saliendo con movimientos controlados. Los oficiales intercambiaron otra mirada antes de ordenarle que pusiera las manos sobre el capó. James obedeció. «¿Me permite saber por qué me están deteniendo?», insistió, sin elevar la voz. Miller lo ignoró mientras comenzaba a palpar su ropa en busca de algo, cualquier cosa que justificara la detención. «No está armado», murmuró Murray, con una sombra de decepción en el tono. Pero antes de que James pudiera decir algo más, sintió el frío del metal cerrarse sobre sus muñecas. «Está detenido», declaró Miller, sin más explicaciones. El eco de esas palabras se perdió en la noche silenciosa. James sintió la presión de las esposas mientras el oficial Murray lo empujaba hacia la patrulla. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permanecía imperturbable. Sabía que protestar solo empeoraría la situación. «¿De qué se me acusa?», preguntó con calma, girando ligeramente el rostro hacia Miller. «Eso lo averiguaremos en la estación», respondió el oficial con una sonrisa sarcástica. James no necesitaba más. No era un error, ni una simple verificación rutinaria. Lo habían detenido por un prejuicio disfrazado de procedimiento. El trayecto a la comisaría fue silencioso. A través de la ventanilla trasera, observó la ciudad que tanto había defendido y por la que había trabajado incansablemente. La ironía del momento no escapaba de su mente. Al llegar, lo hicieron bajar sin miramientos y lo llevaron directamente a una sala de interrogatorios. La fría luz blanca resaltaba la expresión seria de James mientras tomaba asiento con las manos aún esposadas. Miller y Murray lo observaron desde la puerta, como si esperaran verlo derrumbarse, pero él se limitó a mirarlos fijamente. Pasaron los minutos. Luego una hora. Finalmente,
La puerta se abrió de golpe y una mujer de mirada aguda entró en la sala. Su placa brillaba bajo la luz. Teniente Morgan. ¿Cuál es el cargo?, preguntó con tono firme. Miller vaciló. Sospecha de actividad ilegal, respondió, evitando su mirada. Morgan cruzó los brazos. ¿Tienen pruebas? Silencio. Morgan suspiró con evidente molestia. Voy a revisar su expediente y los videos de la patrulla. No se muevan de aquí. James levantó la vista. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La puerta se cerró tras la teniente Morgan, dejando un silencio incómodo en la sala de interrogatorios. James mantenía la calma, observando con paciencia a los oficiales Miller y Murray, quienes ahora evitaban su mirada. El tiempo transcurría lentamente. Pasaron 20 minutos antes de que la puerta volviera a abrirse con un golpe seco. Morgan entró con un expediente en la mano y una expresión pétrea. Libérenlo. Ahora. Miller frunció el ceño. Pero, teniente, dije, que lo liberen. Su voz fue cortante. Murray, visiblemente nervioso, sacó la llave de su cinturón y retiró las esposas de las muñecas de James. Él se frotó las muñecas, pero no dijo nada. Morgan arrojó el expediente sobre la mesa. Acabo de revisar su historial. No solo no tenía motivos para arrestarlo, sino que, además, ignoraron completamente el procedimiento. Y lo peor, hizo una pausa, mirando directamente a Miller. Revisé los videos de la patrulla. Todo está grabado. El color se esfumó del rostro de los oficiales. James se puso de pie, con una calma inquietante. Gracias, teniente. Sabía que alguien aquí respetaba la ley. Morgan asintió. Lamento lo ocurrido, señor Carter. No todos aquí actuamos como ellos. Miller apretó los puños. ¿Señor Carter? ¿Quién diablos es este tipo? James esbozó una leve sonrisa antes de responder con voz firme. Soy el nuevo jefe de policía de esta ciudad. El impacto de sus palabras cayó como un martillo. Miller y Murray se quedaron paralizados. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. Morgan rompió el silencio con tono frío. Será mejor que se preparen. Habrá consecuencias. Miller dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer en la sombra de la sala de interrogatorios. Murray tragó saliva con dificultad. ¿Esto es una broma?, balbuceó Miller, sin poder ocultar su nerviosismo. James Carter lo miró fijamente, sin rastro de enojo, pero con la autoridad de quien ha visto demasiado y no necesita levantar la voz para imponer respeto. No, no es una broma. Pero lo que hicieron esta noche sí lo fue. Y les costará caro. Morgan cruzó los brazos y miró a los oficiales con desprecio. Oficiales, dejen sus placas y armas sobre la mesa. Desde este momento, están suspendidos mientras se abre una investigación formal. Miller explotó. No pueden hacer esto. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. James inclinó la cabeza levemente. ¿Detener sin motivo a un ciudadano? ¿Esposarlo sin pruebas? ¿Abusar de su poder? Si eso es lo que entienden por hacer su trabajo, entonces este departamento tiene problemas más grandes de los que imaginaba. Murray miró a su compañero, esperando una respuesta, pero Miller solo apretó la mandíbula, impotente. Los dos oficiales colocaron lentamente sus placas y armas sobre la mesa. Morgan tomó nota en su libreta y luego miró a James. Señor Carter, ¿quiere presentar cargos formales? James inspiró hondo. Durante años, había visto injusticias como esta una y otra vez. Sabía que su caso no era único, pero también sabía que este era el momento de marcar una diferencia real. Voy a presentar cargos, sí, pero no solo contra ellos. Quiero una auditoría completa de este departamento. Quiero revisar cada detención injustificada, cada abuso de poder, cada víctima de este sistema corrupto. Morgan asintió, mostrando una leve sonrisa de aprobación. Entonces, jefe, tenemos mucho trabajo por hacer.
La noche que comenzó con un acto de discriminación ahora marcaba el inicio de un cambio profundo. Y James Carter estaba listo para liderarlo. La noticia del arresto injusto de James Carter y su verdadera identidad se esparció como pólvora. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos y las redes sociales explotaron con la historia. El nuevo jefe de policía arrestado por sus propios oficiales en un claro caso de discriminación. Corrupción y prejuicio, el departamento de policía bajo la lupa. Frente a la comisaría, una multitud comenzó a reunirse. Ciudadanos indignados exigían justicia, activistas hablaban de la necesidad de una reforma y periodistas buscaban declaraciones. Dentro de la comisaría, la tensión era palpable. Oficiales y empleados miraban a James con una mezcla de respeto y temor. Sabían que con él al mando, ya nada sería igual. En la sala de conferencias, James se preparaba para su primera declaración oficial. Morgan estaba a su lado, sosteniendo un informe detallado sobre el caso. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella en voz baja. Más que nunca, respondió James con determinación. Las cámaras parpadearon cuando él tomó el micrófono. Su voz resonó con firmeza. Anoche, fui víctima del mismo tipo de abuso que muchos ciudadanos han sufrido en silencio. La diferencia es que yo tengo el poder para hacer algo al respecto, y les prometo que lo haré. Un murmullo recorrió la sala. James continuó. Desde este momento, iniciamos una auditoría total del departamento. Cualquier oficial que haya abusado de su autoridad será investigado y enfrentará las consecuencias. No podemos exigir respeto a la ley si nosotros mismos no la respetamos. Los aplausos estallaron entre algunos presentes, mientras otros, aquellos que temían el cambio, intercambiaban miradas preocupadas. James dio un paso adelante y concluyó con una declaración contundente. El uniforme no otorga poder absoluto. Otorga una responsabilidad. Y bajo mi liderazgo, esa responsabilidad será tomada con la seriedad que merece. El mensaje era claro, una nueva era comenzaba en la ciudad. El eco de los aplausos aún resonaba en la sala cuando James salió a la escalinata de la comisaría. Afuera, la multitud esperaba con ansias. Algunos sostenían pancartas que decían justicia e igualdad, otros simplemente miraban con la esperanza reflejada en sus rostros. Un hombre mayor, con el cabello encanecido y la piel marcada por los años, se acercó con cautela. Señor Carter, su voz temblaba. He vivido en esta ciudad toda mi vida. He visto tantas injusticias que dejé de creer en la justicia. Pero hoy me hace pensar que tal vez las cosas puedan cambiar. James le sostuvo la mirada con respeto y asintió. Las cosas van a cambiar. Pero no solo depende de mí. Depende de todos nosotros. El anciano sonrió levemente y asintió antes de perderse entre la multitud. Mientras tanto, dentro de la comisaría, el impacto de las acciones de James ya se sentía. Varios oficiales con historiales dudosos presentaron su renuncia antes de que comenzara la auditoría. Otros, los que siempre habían seguido el camino correcto pero temían represalias, finalmente sentían que podían hacer su trabajo con integridad. Morgan entró a la oficina de James y dejó un expediente grueso sobre su escritorio. Aquí están los primeros reportes de los casos pendientes. Va a ser un trabajo duro. James tomó el expediente y lo hojeó rápidamente. Cada página representaba a una persona que había sido tratada injustamente, a una familia que había sufrido por culpa de un sistema que debía protegerlos. Cerró el archivo con determinación. Entonces no perdamos tiempo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, la ciudad tenía una razón para creer en la justicia. Semanas después, los cambios ya eran evidentes. La auditoría expuso una red de corrupción y abuso de poder que había estado oculta durante años. Oficiales involucrados en detenciones injustificadas, uso excesivo de la fuerza y discriminación sistemática fueron despedidos, en algunos casos, enfrentaron cargos. Pero más allá de las consecuencias legales, lo más importante era el impacto en la comunidad.
En una reunión pública en el ayuntamiento, James Carter se encontraba frente a una audiencia diversa. Ciudadanos, líderes comunitarios, activistas y oficiales de policía que estaban dispuestos a hacer las cosas bien. No podemos cambiar el pasado, dijo James con voz firme, pero podemos asegurarnos de que nunca más se repita. Una mujer levantó la mano. Era madre de un joven que había sido arrestado injustamente años atrás. ¿Cómo podemos confiar en la policía después de todo lo que ha pasado? James asintió, comprendiendo el peso de su pregunta. La confianza se gana con acciones, no con palabras. Por eso estamos implementando nuevas medidas, cámaras corporales obligatorias, entrenamientos en derechos civiles y un sistema de denuncias más accesible y transparente. No les pido que confíen en mí hoy, pero les prometo que trabajaremos para merecer esa confianza. Los aplausos llenaron la sala. Por primera vez en mucho tiempo, la comunidad sentía que su voz era escuchada. Más tarde, al salir del ayuntamiento, James miró las calles de la ciudad que había jurado proteger. Sabía que aún había mucho por hacer, pero aquella noche en la que fue arrestado injustamente no había sido en vano. Había sido el catalizador de un cambio real. Y ese era solo el comienzo. La historia de James Carter nos recuerda que el cambio es posible cuando tenemos el valor de enfrentarnos a la injusticia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que casos como este siguen ocurriendo con frecuencia? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y compartir este video para que más personas puedan verlo. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Nos vemos en la siguiente historia.